Bienvenidos a este canal Otro Punto de Vista, donde doy mi opinión en cuanto a política, religión, doctrinas, corrientes ideológicas y otros temas, desde una perspectiva bíblica. ¿Cuál es tu punto de vista sobre este tema? Desde ya, te invito a que dejes tu opinión en los comentarios. Bienvenidos una vez más a su canal Otro Punto de Vista. En esta ocasión vamos a tratar sobre esta pregunta que tienen en pantalla: ¿por qué criticar la ideología de género, el feminismo y el movimiento LGBTIQ+? Esto es algo que nos cuestiona mucho a nosotros más como cristianos. ¿Por qué nosotros atacamos de alguna manera o por qué estamos en contra? Y algunos nos dicen que somos homofóbicos y que estamos pues en contra de los homosexuales, estamos en contra de estas ideologías o de estas corrientes de pensamiento. Y en base a que si creemos en Dios y la idea que se tiene de Dios, que es un Dios de amor, es una personalidad basada en el amor, entonces ¿por qué nosotros atacamos a estos grupos o a estas personas? Y uno de los primeros argumentos que uno tiene, digamos, para no atacar, sino contrarrestar o argumentar en contra de estas corrientes es el científico. Porque cuando se habla de pruebas o cuando uno habla de este tipo de corrientes en para probar algo, para argumentar algo, tiene que haber pruebas científicas, lo que muchos piden a la hora de argumentar. Pero lo contradictorio de estas corrientes es de que echan o dejan a un lado la ciencia. Si la ciencia dice de que hay solamente dos sexos, que es hombre y mujer o femenino y masculino, eh, la corriente feminista pues echa de lado o deja de lado la ciencia. El movimiento LGBT echan de fuera, dejan de lado lo que es la ciencia, lo que es la biología y otras ramas que se dedican al estudio del sexo, de la sexualidad. Entonces, esa es una de las bases principales, tal vez, por qué nosotros o por qué uno tiene que argumentar en contra de lo que son estos movimientos, eh, como el feminismo y la ideología de género y todas estas corrientes de pensamiento. El otro punto es la censura. Cuando se habla de estos grupos y lo que ellos piden, lo que ellos exigen es libertad, que todos somos libres de creer, digamos, en cuanto a religión o fe, o doctrina, ¿no? Cada uno es libre de creer en lo que uno quiera, obtener las preferencias que uno quiera, tomar las decisiones que uno quiera, decir lo que uno quiera. Entonces es la libertad en sí lo que ellos exigen. Pero eso también es contradictorio, porque cuando ellos exigen libertad, eh, al mismo tiempo están censurando. Hay censura para los que no pensamos como ellos. Por ejemplo, si uno empieza a hablar en contra de estas corrientes, lo que hacen es censurar, lo que hacen es callar, lo que ellos profesan es ser de mente abierta, pero al contrario, están en contra de aquellos que pensamos diferentes a ellos. Ellos hablan de imposición cuando ellos mismos están imponiendo también sus propios pensamientos o sus ideologías. Entonces, en sí es una libertad solamente que piden para ellos, censurando a nosotros o censurando a aquellos que no piensan como ellos. Entonces no hablan de una libertad total, sino una libertad escogida, una libertad a modo, digamos, y no una libertad en sí. Libertad religiosa es el otro punto. Cuando hablamos de libertad nos referimos a todo eso, de que, y esto entra más para nosotros como cristianos, como creyentes, porque hace algunos años me parece de que uno de los gobernadores de aquí de Estados Unidos estaba promoviendo, creo, una ley, si no mal recuerdo, que eh, los pastores o los líderes religiosos tenían que este,
mostrar o de antemano dar a conocer de qué iban a tratar sus sermones, sus predicaciones, sus mensajes dentro de las iglesias. Si el gobernador o el comité o un consejo miraban de que no había algo en contra de estas comunidades, pues podía hacerlo. Pero si había algo en contra de los homosexuales, en contra del feminismo y todos estos movimientos, pues era prohibido y tal vez castigado. Entonces, no hay libertad tampoco. Por eso hablaba de que cuando hablamos de censura, o sea, ellos piden libertad para ellos, que ellos puedan creer lo que ellos quieran, y hablando de autopercepción, percibirse como ellos quieran, pero al hacer eso censuran o nos quitan a nosotros la libertad de creer en lo que nosotros también queremos, en lo que nosotros elijamos. Y eso se vio con esta pareja que se hizo muy famosa, también muy conocida, que se negó a venderle un pastel a una pareja homosexual. Entonces no hay libertad en sí, o es una libertad limitada y no una libertad religiosa, como de hecho como la ley tenemos ese derecho a la libertad religiosa. Pero con estos movimientos lo que hacen es censurar esa libertad o limitar la libertad religiosa. Contradicciones. Otro de los puntos que uno puede argumentar en contra de estos movimientos son las contradicciones que hay en estas ideologías, en estos pensamientos. Porque, por ejemplo, hablamos de toda esa libertad que ya vimos, como o contradicciones científicas, censuras, libertad religiosa. Eso son contradicciones que hay en estos movimientos. Pero hablamos también cuando hablamos, por ejemplo, del aborto, ellos promueven y buscan, hablando del feminismo, promueven y buscan leyes para protegerse a sí mismas, hablando de las mujeres o de estas comunidades. Por ejemplo, hablando del aborto, ellas promueven leyes a favor de las mujeres, pero en contra de los niños no nacidos, en contra de personas no nacidas. Entonces eso es una contradicción que hay en estos movimientos. ¿Cómo puedo yo exigir o pensar en la vida, defender la vida, pero cuando se habla de un feto, promover una ley que permita el aborto, que permita quitarle la vida? En estos meses se ha estado viendo mucho el movimiento afroamericano por esta persona que mató la policía. Pero en estos meses se ha visto mucho el movimiento afroamericano a favor de Floyd, y eso es algo, es otro tema que uno puede tratar también y que se ha visto también, al menos que he mirado mucho, y se habla acerca de que la vida de estas personas importa, pero en una ocasión le preguntaron también, o le hacían este comentario al presidente AMLO, Obrador, de México, acerca de los feminicidios, y algo que él contestó es de que toda vida importa, así como la vida de las mujeres importa, la vida de los niños importa, la vida de los hombres importa. Toda vida es importante, no hay una vida que valga más o una vida que valga menos. Todas vidas son importantes, y todos merecemos o todos tenemos ese derecho, que se dice de que los derechos humanos empiezan ahí, o la vida es un derecho humano sin la cual pues no hay derechos. Entonces hay muchas contradicciones dentro de lo que son estos movimientos. La Gran Comisión es otro punto porque nosotros estamos en contra de estos movimientos, porque como iglesia y como creyentes, esto nos concierne más a nosotros como creyentes. El mandato de la Gran Comisión allá en Marcos, Jesús dijo
de que vayamos y prediquemos el Evangelio a toda criatura. Entonces hay un mandato que Dios nos da a nosotros para predicar, para hablar a las vidas, porque no se trata solamente de personas en sí o de ideologías. Cuando nos vamos a la Biblia, estamos hablando de almas, no solamente personas, sino almas que necesitan salvación, almas que necesitan escuchar el Evangelio, almas que necesitan escuchar el plan de salvación, el amor de Dios, el propósito que Dios tiene para cada una de estas vidas. Entonces, cuando hablamos o por qué nosotros criticamos o argumentamos en contra de estas ideologías, es por eso mismo, porque la Biblia así nos manda. Y cuando vamos a la Biblia, habla en contra de todas estas ideologías, de todas estas corrientes que están fuera de los propósitos de Dios, que están fuera del plan de Dios. Entonces es un mandato que nosotros como cristianos o como creyentes en Dios, como creyentes en Jesús, tenemos que obedecer, independientemente de hablar a ciertos grupos o a todo el mundo. Ese es el mandato que Dios nos da. Imposición, y con esto vamos a terminar al menos este video sobre algunos de los argumentos por qué criticar o por qué estar en contra de estos movimientos. Es imposición a través del Estado. Se habla de imposición y lo que estas corrientes, también estas ideologías dicen de que nosotros, o hablando por ejemplo como de los matrimonios heterosexuales o las familias tradicionales, quieren imponer a estos grupos, pero ellos están haciendo lo mismo, lo que el feminismo, lo que el movimiento homosexual, lo que la ideología de género está haciendo es eso, imponernos a nosotros, imponer a las familias tradicionales, a los matrimonios tradicionales, imponer esa ideología. Y eso está empezando a meterse ya desde con los niños, adoctrinando ya a los niños con estas ideologías. Entonces, esas son una de las razones. No solamente imponer con sus ideologías, sino que el problema, y tal vez lo que muchos cuestionan es eso. Por ejemplo, no es que el problema tal vez no sea tanto, digamos, si hablamos solamente de personas o como sociedad, de que cada uno sea libre de elegir su sexualidad y hacer con su vida lo que mejor le parezca. El problema es de que quieran imponerlos a través del Estado. ¿Cómo lo imponen a través del Estado? Como mencionaba, promoviendo leyes. Si hablamos de la ideología de género, pues promoviendo leyes a favor del aborto. Si hablamos de ideologías de feminismo, lo que ellos imponen es eso, o sea, la homosexualidad, el adoctrinamiento, es imponer, están obligando a que nosotros seamos o pensemos como ellos. Además de eso lo están haciendo con impuestos o con dinero de contribuyentes, de ciudadanos que no están de acuerdo con esas ideologías o con esas leyes que se promueven. Entonces, estos solamente son algunos de los puntos por qué nosotros estamos en contra, porque muchos, no solamente del punto de vista religioso, esto lo he visto con personas que algunos no tienen nada que ver con la religión, no tienen nada que ver con un movimiento cristiano, católico o religioso en sí, sino que lo toman como Agustín Laje y otros, Nicolás, eh, otros personajes lo toman más de un punto de vista político, o sea, tiene que ver más con política para los que están envueltos en este tema. Aunque uno pues lo mira de un punto de vista religioso o lo que tenga que ver con Dios, el establecimiento de la familia, el propósito de la familia, uno lo mira más del punto de vista religioso. Pero la mayoría, como digo, pues lo mira de un punto de vista político. Son personas que no tienen nada que ver con la religión o con un grupo religioso en particular, pero que están en contra de estas corrientes. Entonces solamente estos son algunos de los puntos por qué estamos en contra, por qué criticamos
movimiento. Y no solamente nosotros, porque nosotros queramos criticarnos, por eso mencionaba lo que es la libertad religiosa y lo que es la gran comisión, porque si nos dicen, nos preguntan a nosotros por qué nosotros criticamos estas corrientes o estas ideologías, pues tendríamos que ir a la Biblia, y es el mismo Dios es el que condena estas prácticas. No es porque nosotros querramos o uno los odie o esté en contra en sí de ellos, sino porque la Biblia, el mismo Dios que tiene la idea de que es un Dios de amor, es el mismo Dios el que condena estos actos, el que condena estas corrientes, estas ideologías. Entonces solamente nosotros lo que hacemos es expresar lo que el mismo Dios está condenando. Entonces no solamente, no es algo que salga de nosotros porque nosotros querramos hacerlo, sino que solamente obedeciendo o repitiendo lo que el mismo Dios nos dejó a través de la Biblia. Espero que este video les haya gustado, les haya servido, y nos vemos en el próximo. Estos videos también la mayoría los subo a la página de Facebook, por si quiere seguirnos también en Facebook como RJ Suárez, para si quiere ver los videos ahí, pues puede acompañarnos en la página de Facebook y dejar también ahí sus comentarios, sus puntos de vista en cualquiera de los videos.